Listo, ya estamos aquí desde Ciudad Madero, Tamaulipas, México, para las naciones. El Señor les bendiga. El pastor y profeta Joel Berrones envía bendición a todos aquellos amigos, amigas, hermanos, hermanas que en todas las naciones ven estos videos y que son edificados con la poderosa semilla de la palabra del Eterno. Todos recibirán bendición si ponemos por obra, si obedecemos, si nos mantenemos firmes en la fe, en el Mesías Yeshua, como está escrito en la palabra. El que me ama, dijo Yeshua, mi palabra guardará. Bien, vamos a aprender algo acerca de las generaciones. Le va a servir a usted mucho, a mí también, a todos los que pongamos por obra y usemos estas poderosas herramientas que nos deja la palabra. ¿Ven? Para poder quitar de nuestras vidas el lastre que venimos arrastrando en nuestra vida. Puede ponerle usted como título, ya le puso como el título, quitando el lastre de las generaciones. Lastre, ¿qué es lastre? Lastre es una carga, es un peso, es algo que viene arrastrando la persona. Tiene el significado simbólico también de algo muy pesado que arrastra a la persona, que no la deja salir adelante, que no la deja avanzar. Estoy hablando también en el conocimiento del Eterno. Estoy hablando también de ahí en muchas áreas de la vida. No la deja avanzar y está ahí atorado, está ahí cargada la persona, está ahí estancada, no puede avanzar espiritualmente, no puede avanzar en revelación, en conocimiento. Entonces, ¿a qué se debe? Y de eso vienen muchos problemas psíquicos, emocionales, vienen muchos problemas de rechazo, vienen muchos problemas de espirituales, pero también emocionales y físicos. Entonces, muchas veces se debe a que venimos a veces arrastrando un lastre de generación, aparte del propio lastre que nosotros estamos adquiriendo. ¿Sí? ¿Qué es un lastre? Es una carga. Ahora, hablando espiritualmente, vamos a hablar, yo le puedo llamar basura espiritual. ¿Sí? Le podemos llamar, ¿cómo se llaman? Costales de basura espiritual que tenemos en nuestra vida y venimos arrastrando. Entonces, vamos a tomar como base un versículo de la palabra del Eterno que nos dice cómo ser libres de estos lastres. ¿Sí? Ahora, para tener un pleno entendimiento y un concepto de lo que vamos a hablar, ¿qué son estos lastres espirituales? Vamos a entender primero que un lastre es una carga. ¿Y cómo nos llegó esa carga a nuestras vidas? Es decir, una carga, por ejemplo, emocional, una carga espiritual, una carga psicológica, una carga física, hablando de enfermedad, etc. ¿Cómo es que a veces llegó a nuestras vidas? Si yo no quiero, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. ¿Quién quiere estar enojado? Nadie. ¿Quién quiere estar fracasado? Nadie. ¿Quién quiere estar en derrota? Nadie. ¿Quién quiere tener patrones de conducta equivocados? Nadie. El alma en el interior no lo quiere. Pero entonces, ¿por qué tenemos esas reacciones? ¿Por qué tenemos entonces esas actuaciones? ¿Por qué entonces tenemos esas reacciones y acciones que no deseamos? ¿A qué se debe? Entonces hay que escudriñar a qué se debe. Pero a veces la gente no se autoexamina, no autoanaliza, no estudia, no busca la causa. Pero para eso estamos nosotros, para dar la causa, la razón, por qué vinieron a la vida y están viniendo a la vida y se están manifestando en la vida de la persona estos lastres que no la dejan avanzar en su vida, que vez tras vez caen en la misma situación, que vez tras vez están alegres y luego enojados, están felices y después están tristes, ¿sí? Que caminan un paso y retroceden dos. Así no debería de ser. Pero ¿por qué sucede esto? A veces ni yo mismo, dice la persona, lo entiendo. ¿Por qué yo empiezo y quiero avanzar en un negocio o en el trabajo y parece que voy bien y luego retrocedo y me sale todo mal? Son lastres que vienen a la vida y han llegado por uno u otro motivo. Y aquí lo que vamos a ver es de dónde nacen, de dónde salieron, el origen de estos lastres, de estas cargas.
pesadas que no dejan avanzar, o que esta carga es tan pesada que derrumba a la persona y la deja ahí estancada y debajo de esa carga que no puede salir. Entonces la gente no sabe, no entiende, no sabe qué está pasando, pero el Señor sabe y nos da la salida. Para eso vino Yeshua, para eso nos dejó su palabra, para escudriñarla y sacar de ahí la solución a todas estas situaciones de los lastres, de la basura, de los costales de basura pesados, espirituales, emocionales, psicológicos, físicos, familiares, laborales que venimos cargando, de pobreza, de miseria, de escasez, de enfermedad, de destrucción, de fracaso, de derrota. ¿Me entienden? De carácter malo, de mal carácter, etcétera, de todo eso. Ni la misma persona sabe por qué, pero aquí vamos a entender por qué. Lo voy a tratar de hacerlo más conciso y detallado, pero que contenga todo ahí encapsulado, que quede ahí todo el concepto para que sea de edificación, para que sea de liberación, para que sea de libertad para las personas. Todos queremos ser libres de estos lastres. No queremos pasar todo el resto de nuestra vida cargando estas pesadas cargas. ¿Verdad que no? Entonces vamos a ver ahorita cómo quitar esos lastres de nuestra vida. Para esto vamos a ver primero que el Señor nos dice que tenemos lastres. La Torá nos habla de esos lastres. Váyase usted a ver el Salmo 55. Y un versículo que es muy conocido, pero no analizado a veces. Pero vamos a ver lo que significa aquí. Dice el versículo 23 en Salmo 55, 22, quiero decir, dice así, el 22. Echa sobre Yahweh tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. ¿Escucharon? Dice, echa sobre Yahweh tu carga. Bien, ¿qué es una carga? Ya vimos, una carga puede ser algo que tú en este momento estás manifestando. Ponga oído atento porque esto le va a ser de grande bendición para ser libre en muchas áreas. Dice, echa sobre Yahweh tu carga. En otras palabras, está diciendo el Eterno, traes cargas en tu vida, traes lastres arrastrando. Ahí vienes con esos bultos pesadísimos que no puedes ni dar un paso, y das uno para adelante y el mismo peso te gana y te trae para atrás, y traes esas cadenas arrastrando que no te dejan avanzar. Son lastres. ¿Pero qué son esos lastres? Bueno, esos lastres, hay lastres de pobreza, de miseria, de escasez, de ruina, de frustración, de bloqueos, ¿me está entendiendo? De bloqueos, de tropiezos, hermanos, de muros que te impiden avanzar. ¿En qué áreas? Ya vimos en la pobreza, en la enfermedad. Es una enfermedad continua, es una enfermedad persistente, es una enfermedad que no se va con nada. Es una carga, es un lastre, ¿o no? Una enfermedad no es una carga, no es un lastre. La pobreza, la miseria, no poder salir adelante, sientes que no puedes, que es un lastre. No te deja avanzar. No es un lastre, un matrimonio, pleitos, contiendas, divisiones, ira, disensiones, divorcios. ¿No es un lastre eso? Es un lastre. Los hijos en una familia, hijos descuidados, hijos que se alejan, hijos que están en peligro y los papás indiferentes. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Es un lastre.
Personas con problemas psicológicos, ¿sí? Angustia, opresiones seguidas, tristeza y congoja continua. Todo eso son lastres. Arrogancias, orgullos, enaltecimiento, lastres, baja autoestima, cohibidos. ¿Sí? Es un lastre. Y aquí vamos a ver muchas cosas. No puedo extenderme porque sería muy larga la enseñanza, pero estoy dando un concepto para que se entienda y la persona pueda autoanalizar la situación en la que está y de ahí puede identificar de dónde viene ese lastre. Si viene ese lastre porque la misma persona se echó esa carga sobre ella, o viene ese lastre arrastrándolo de las generaciones pasadas, de los ancestros, de los antecesores, de los padres. ¿De dónde viene ese lastre? ¿Por qué viene ese lastre? ¿Y por qué lo tengo que seguir cargando yo ese lastre? Esa carga, ese peso. No tengo por qué seguir con esa carga, con ese peso, con ese lastre. Yo no quiero. ¿Me entienden? Dice, echa sobre Yahweh tu carga. ¿Qué quiere decir echa? Quiere decir, fíjese la palabra ahí, lánzalo, aviéntaselo a Yahweh. ¿Sí? Usted está ahí con el Eterno orando y le dice, Señor, yo ya no quiero esto. Esta carga no es mía. Yo no la puedo llevar, ni la quiero llevar. ¿Por qué? Porque el Padre nos dice, Yahweh, que échala sobre mí. Una persona que tiene situaciones en su vida de diferente índole y las ve imposible de subsanar, imposible de sacar adelante, se empieza a frustrar la persona y empieza a tener opresión y después depresión, estrés, luego opresión, depresión y problemas emocionales y psicológicos. Y de ahí pasan a los problemas físicos. Afectan el Shama, tanto la mente, pensante, como Nefesh, la mente del cuerpo, de la inteligencia del cuerpo físico. Pero ¿cómo empezó todo? Hay un origen. ¿De dónde vienen esas cargas? Hay un origen. ¿De dónde vienen esos lastres? Hay un origen. Todo tiene un comienzo para nosotros los seres humanos. ¿Ok? Esa carga hay que echarla sobre Yahweh. Echa sobre Yahweh tu carga, tu lastre, lo que vienes arrastrando. Y Él te va a sustentar. Cuando ya eches la carga sobre Él, ¿qué es sustentar? Él te va a mantener firme. Él te va a libertar de esas cargas, de esos lastres que vienes arrastrando generacionalmente. Estamos hablando de generación. Dice, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. No dejará, es decir, no permitirá que el justo caiga para siempre. ¿Por qué? Porque el justo también puede estar cargado. Una cosa es que sea justo, que anda buscando al Señor, que anda entregado, que anda comprometido y que es una buena persona en el Señor, correcto, anda haciendo justicia, pero tiene lastres que viene arrastrando. ¿Sí? Ahora va a entender por qué. Para entender este concepto, cómo es que si es justo, viene arrastrando lastres.
Pues eso es independiente. Puede ser justo, pero puede traer lastres arrastrando en su vida. Una persona recibe al Señor en su corazón, le abre la puerta de su corazón, lee la Torá, empieza a caminar y a obedecerla, dice la palabra, haz esto, haz aquello, haz lo otro, él cumple, no hagas esto, no hagas aquello, él cumple, ella cumple, está siguiendo al Señor, pero de repente vienen situaciones que dice, ¿por qué me está pasando esto? Si yo ando tratando de buscar al Señor con todo mi corazón, lo que pasa es que anda arrastrando lastres, cargas, ¿sí? Que no se explica a la persona. Y aquí está la razón, la explicación. ¿De dónde vienen esos lastres? Vienen de las generaciones pasadas. Venimos a veces arrastrando tanto lastre que no sabemos qué hacer, pero Yahweh sí sabe qué hacer y Él nos dice cómo hacerlo y nos da las herramientas para ser libres de esos lastres que no te dejan vivir tu propia vida. Estás viviendo con los lastres del pasado. Entonces el Señor nos empieza a decir cómo llegó ese lastre a la vida de la persona. Fíjese usted, en los 10 mandamientos del 1 al 6 nos habla de esta generación. Dice, y habló Elohim, habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Qué está diciéndonos el Señor? Nos está revelando el lastre. ¿Cómo llegó el lastre a tu vida, a tu descendencia? ¿Y de dónde viene ese lastre? De las generaciones pasadas. Desde Adán, nuestro padre Adán en la carne, porque de ahí, de esa semilla, venimos todos, de esa creación. Desde ahí viene todas las generaciones. Y venimos arrastrando lastres. ¿Ok? Versículo 5 dice, yo visito la maldad de los padres, escuchen, de los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. En otras palabras, mira, está diciendo, te voy a dar una herramienta para que tú identifiques y rastrees de dónde te vienen esos lastres. Te voy a decir nada más 4 generaciones. El hijo, el padre, el abuelo y el bisabuelo. 4 generaciones. Dice ahí 4 generaciones. Y dice, visito, quiere decir castigo, la maldad, o sea, lo malo que están haciendo adorando imágenes, pero no solamente de papel, ya sabemos, de oro ni de plata, de cemento, sino ídolos de personas, ídolos del dinero, etcétera. Se hacen ídolos de ellos. Y yo visito esta maldad de los padres sobre los hijos, hasta, es decir, alcanza hasta la tercera y cuarta generación. Hijos, padres, bueno, vamos a ponerlo mejor al revés. Padres, hijos, nietos y bisnietos. 4 generaciones. Está diciendo, mira, si tú rastreas esto, vas a ver que en una de esas 4 generaciones, con esa te vas a dar cuenta de lo que viene desde de generaciones anteriores. Escuche, el Señor dice 4 generaciones, ¿por qué no digo hasta 1000? Claro que es hasta 1000, obviamente, pero nos está dando a entender, si tú rastreas
En esas 4 generaciones te vas a dar cuenta de cuál es la carga y el lastre que estás arrastrando. Si es un lastre de pobreza, si es un lastre de enfermedad, si es un lastre de ruina, si es un lastre de derrota, si es una carga de opresión espiritual, de brujería, de hechicería, todo eso. Son lastres arrastrados. ¿Y de dónde? De nuestros antecesores, antepasados. Pero en el versículo siguiente, en el versículo 7, digo 6, nos dice el Señor la solución y la salida y la respuesta para quitar esos lastres de nuestra vida y de nuestra descendencia. Y hago misericordia, Gesed, hago misericordia a millares, no nada más a 4 generaciones, dice, a millares de los que me aman, aclara, de los que me aman, y guardan, es decir, guardar está implícito que tú los oyes, los crees y los pones por obra. Guardan mis mandamientos, mis preceptos, mis estatutos, mis leyes, mis principios de la Torah. ¿Y cuáles son esas leyes, mandamientos, principios? Es un compendio, la Torah, la ley es un compendio de instrucciones, de herramientas para ser libres de este lastre pesado, esta carga pesada que venimos arrastrando. El Señor decodifica y nos da la llave y nos da las herramientas y las instrucciones de cómo hacerle para quitar ese pesado lastre, esa carga. Hasta la fecha mucha gente está cargando con esto, pero no, Yahweh no quiere así, porque muchos dicen, es que esta es la cruz que me tocó vivir, es que esta es la carga que yo tengo que llevar, es que esto es en la familia y así tiene que ser. No, porque entonces si así fuera, ¿por qué Yahweh dice que eche sobre él la carga? Si no la quiere quitar, pues ¿para qué no la quiere? Si no la quiere quitar, ¿por qué nos dice que la echemos sobre él la carga? ¿Me explico? Pero la gente quiere seguir con ese lastre cargándolo a veces. ¿Por qué? Porque les es muy difícil entender la palabra. ¿Y por qué les es difícil entender? Porque primero se necesita una fe verdadera, una fe sincera. Saber, conocer, creer y creerle al que nos dio esta bendita palabra, creerle a esta palabra del Eterno. Echa, avienta, quiere decir, lanza sobre Yahweh tu carga. ¿Cómo se la lanzas a Yahweh? En oración. ¿Cómo le lanzas? ¿Cómo le avientas la carga al Eterno? En oración. ¿Me está entendiendo? Cuando tú estás hablando, cuando tú sientes esa carga, cuando tú te humillas delante de Él, ¿sí? Tú le estás lanzando la carga al Eterno. Tú ya no quieres traer esa carga. Tú ya no quieres vivir con esa carga hasta que te mueras. Tú no quieres esa carga. Porque si así fuera que tenemos que llevar esa carga, por demás murió Yeshua en el madero. Pues Él dice que vino para libertarnos de toda carga. Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y por su llaga fuimos nosotros curados. Él dice en Isaías 53:5, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo, dice, de nuestra paz fue sobre Él. Es decir, echamos la carga sobre Yahweh. ¿Y quién es Yahweh? El mismo Yeshua manifestado en carne. Él llevó la carga cuando nosotros creímos en Él y le creemos a Él, entonces soltamos la carga sobre Él, te la lanzamos en oración. Él la quita de nuestro hombro, Él quita el pesado yugo, la carga que traíamos ahí, el lastre que veníamos arrastrando. ¿A poco no es muy bueno nuestro Señor? Muy amoroso.
Él no quiere que vengamos toda la vida cargando con ese lastre. Podemos pasar por situaciones en la vida a veces difíciles, pero ¿qué son esas situaciones? Nos están mostrando que hay detrás un lastre que venimos arrastrando. Entonces, ¿por qué proveyó Yahweh las instrucciones, la Torah, la Biblia? Para darnos las herramientas, para indicarnos qué hacer y cómo ser libres de esos lastres. Para que el lastre te trae así hasta doblado, cargado. ¿Sí? Te sientes que traes una carga. Pero cuando ya se te has quitado, cuando ya lanzaste el lastre, cuando tú te decidiste que no lo quieres, tú te enderezas. Por eso dice, Él te sustenta, es decir, Él te va a mantener firme. Derecho. Él te va a sustentar, dice. Y luego dice la palabra, ahí donde estábamos, en el Salmo 55, 22, dice, no dejará para siempre caído al justo. No dejará al justo caído. ¿Cómo? ¿El justo cae? Pues si es justo, ¿por qué cae? Por lo que ya vimos, no cayó por él mismo, cayó por la carga que venía cargando, ¿verdad? Va caminando en la vida, y va con esa carga pesada y pasan los años y la aflicción y la tristeza y llega un momento que la persona cae de rodillas con el peso, lo venció el peso, cae hasta el suelo y el peso encima de él. El Señor no quiere eso, hermanos, hermanas, amigos, no quiere eso. Yo estoy predicando un Elohim de amor, un Elohim que ama al ser humano, a la corona de la creación, al que hizo con su propio espíritu. Pero venimos con códigos transferidos de generación en generación hasta nuestra vida. Tú te das cuenta que el carácter que tú tienes no lo quieres, pero ¿de dónde viene? Fue transmitido genéticamente también. Pero el Señor vino a quitar ese lastre. ¿Sí? Así es como se rastrea las cosas. El Señor nos da el mapa de rastreo. Porque el Señor no quiere ver sufrir a nadie. Él sabe que vamos a pasar por cosas, pero Él nos da la salida. Dice la palabra que juntamente con la tentación, es decir, con la prueba, dará la salida. ¿Y cuál es la salida? La Torah, no hay más. Y la persona que quiera hallar la salida tiene que buscar la Torah, porque la Torah es la puerta. Es Yeshua mismo. Y entonces, dice la palabra, no dejará. En otras palabras, en el original dice, no permitirá que para siempre quede caído el justo. No dejará para siempre caído al justo. Es que a veces el justo, aunque es justo, cayó. Y entonces cuando el justo está tirado, la persona justa está ahí con la carga, dice, no puedo más. Me está aplastando, ya no puedo, siento la opresión. Aquí termina todo, Señor. Ayúdame. ¿Me está entendiendo? Y entonces, ¿cómo quita la carga? Bueno, tú veas esta enseñanza, allá en las naciones y aquí los que están oyendo, y les está hablando el Señor y les está diciendo, ya oí tu clamor, te estoy dando la salida por medio de esta enseñanza. ¿Está entendiendo? Entonces le clama, ¿y qué hace el Señor? Le quita la carga. Cuando clamó es como si le lanzó la carga al Eterno. Se decidió a ser humilde y dijo, no puedo yo ya. Entonces la persona llevaba la carga, ¿por qué? Aunque era justo, ¿por qué llevaba la carga? Una, por ignorancia puede haber sido. ¿Ok? No sabía lo que le estaba pasando.
venía de generación en generación y se le estaba manifestando a él en la actualidad, en el momento que él estaba viviendo su vida, se le manifestaba lo que venía de generación en generación. Pero no sabía él lo que estaba pasando. Pero la Torá nos dice cómo está pasando. Ya vimos que nos dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Está diciendo: mira, si tu padre robó, escuche, si tu padre era un fraudulento y tenías ese dinero, escuchen, y tenía riquezas y tenía dinero, y pasaron las generaciones, y resulta que ahora tú estás viviendo en pobreza y en miseria y en escasez y no puedes. ¿Qué sucedió? Díganme qué sucedió. ¿Saben qué sucedió? Se está visitando la maldad que hizo esa persona, el bisabuelo, el abuelo, el padre, o tú mismo, pero estamos hablando de las generaciones, se está manifestando en tu vida. ¿Y qué es lo que está pasando? Que tienes que pagar lo que él hizo, no el pecado. O sea, no confundamos el pecado con la maldad que se hizo. ¿Me explico? No quiero confundirlos aquí. Escuchen, la iniquidad es la que está en el corazón, dice la palabra. El pecado es el acto que se hizo. Dice la palabra que Satanás fue lleno de iniquidad. Primero se llena la persona de maldad, de iniquidad, es decir, pensamientos inicuos, malos, para hacer maldad. Le dice Yahweh: fuiste lleno de iniquidad y pecaste. O sea, primero vino la iniquidad y eso fue lo que lo instigó a pecar. ¿Cuál fue la iniquidad? La soberbia que tenía en su corazón de quedar en lugar del Eterno, de ser él el dueño de todo, y no se podía, hombre. No se puede ni se podrá nunca. Bueno, eso mismo que está sucediendo ahorita, la iniquidad es la que cometió el abuelo, estamos en este ejemplo. Esta fue la maldad, la iniquidad. Y después consumó el pecado. Pero como si tú eres justo, tú no pecas. Ya conociste al Señor y no pecas. Tú te vas a ir con el Señor al cielo si te mantienes sin pecado. Pero la maldad que había hecho, la situación que había hecho esta persona, lo malo que había hecho, se va manifestando y va trayendo consecuencias de generación en generación, hasta que la persona está en fracaso, no puede salir, está pobre, en miseria. ¿Qué pasa? ¿Por qué si yo me esfuerzo no puedo? Porque fue algo, el lastre que se viene arrastrando de las generaciones pasadas. Y el Señor nos da aquí la solución. ¿Sí? Yo, Yahweh, pero hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese usted cómo el Señor provee la salida. Es decir, ¿qué salida? Quitar el lastre que no nos deja avanzar, que no nos deja prosperar, que no nos deja estar bien, bendecidos, porque esa es la voluntad de Yahweh. Usted puede ver en la Biblia que la única voluntad de Yahweh es que estemos bendecidos. A tal grado que como no se podía, tuvo que venir él mismo en carne para arreglar los asuntos. Pero como la gente a veces no queremos recibir la Torah, ni oír la palabra, ni obedecer, entonces tiene que pagar lo que hizo sus abuelos. Tiene que recibir las consecuencias de lo que se hizo antes. Pero si recibimos al Señor, le pedimos perdón por nosotros, aquí está la calidad, por los pecados y las cargas que hemos adquirido del lastre de maldad, le pedimos perdón, y por el lastre, la maldad, el pecado, la iniquidad, rebelión, transgresión de nuestros antecesores, de nuestros ancestros, le pedimos perdón, y Señor, que no se siga manifestando en nuestra vida, pues Yeshua pagó el precio para eso. El acta de decretos que nos era contraria fue quitada del medio y clavada en el madero.
Para eso dio su vida Yeshua. Para eso nos quiere quitar la carga. Pues si no nos quisiera quitar la carga, ¿por qué dice la palabra échala sobre Yahweh? ¿Por qué la quieres seguir cargando? Yo no te la di, tú la adquiriste, o la adquiriste de parte de tus antecesores, o la adquiriste tú mismo con tus actos, pero yo te estoy dando la salida. La carga, hermanos, usted no la debe de llevar, ni yo. Yeshua la llevó por nosotros. ¿Sí? Mas Él llevó nuestros pecados, maldades, iniquidades, rebeliones, transgresiones. Él fue herido por nosotros. Él tomó la carga y la echó. Entonces, dice, no dejará para siempre, para siempre. ¿Por qué? Aquí nos está dando la revelación el Señor. Puede que estés pasando por algún asunto de esto, si eres justo, dice, pero para siempre. Bueno, si tú quieres para siempre, es para siempre. Pero yo te estoy diciendo que no te dejaré para siempre caído. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran? Escuche lo que le dice el Eterno. Es palabra del Eterno. Hay que escudriñarla y sentirla. No dejaré. Aquí dice no dejará, pero es Yahweh que le está hablando. No dejaré para siempre caído al justo. No te dejaré caído para siempre. Puedes estar en una situación, pero te estoy diciendo que esa situación está no porque yo la quiera. ¿Y cómo sé, Yahweh, que tú no quieres que yo ande con esta carga? Porque no has leído mi palabra en Lamentaciones 33:3, que dice, porque Yahweh no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Yo no soy el que te quiere afligir ni oprimir. Yo no soy el que lleves esa carga, ni tú ni tu descendencia que te siga después. Yo quiero quitarte ese lastre para que no lo siga arrastrando tus generaciones venideras. ¿Y qué padre, qué madre de familia no quiere esto? Todos quieren que Yahweh quite la carga para que este lastre, que no sigan arrastrando nuestras generaciones de eso. Bendito el Eterno. Yo me gozo, hermanos, con la palabra. Porque miren, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que le aman? Dice la palabra. Esto es motivo de gozo, de alegría. Porque Yahweh Yeshua vino a traer buenas noticias, no malas noticias. Dice la palabra que las malas noticias son para los malos, para los que no quieren obedecer, pero las buenas noticias son para aquellos que se someten a la palabra. Por eso se llama la buena nueva, las buenas noticias. Dice, si tú te sometes, pues estate tú atento porque son buenas noticias, vas a recibir buenas cosas. Entonces dice Yahweh, no dejaré para siempre caído al justo. Te quita la carga cuando ya estás doblegado ahí, caído con el costal tremendo, el peso y la carga que traías ahí, el de lastre ahí. Y te quita la carga y ¡tum!, te levantas. Hasta dice la persona, ¿has visto? Me siento como más ligerito, como que ando caminando en las nubes. ¿Sí? Porque literalmente era una carga. Ahora, ¿qué es esa carga? Es una carga de energía. ¿Me entienden? Energía mala que traía la persona, que fue transmitida de generación en generación. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, una persona que tiene algún problema físico, enfermedad? Es una energía mala que fue transmitida de generación en generación. Cuando usted ve que la enfermedad es recurrente y que ya se vio en las generaciones pasadas, ¿sí? Usted se da cuenta que eso es un lastre que viene arrastrando la persona.
y le dicen los doctores, esa enfermedad es genética, ¿sí o no? Es un lastre, pero no, porque la genética, escuchen, la genética no va a determinar la vida de un hijo del Eterno. En otras palabras, toda basura biológica, escuchen, del ADN es un lastre. Y Yeshua vino para quitar todo tipo de lastre, todo tipo de carga, todo tipo de peso. Por eso dice la palabra, yo limpiaré la sangre de los que no había limpiado. Hablando no solamente en sentido físico, sino la sangre, es decir, las generaciones de los que no había limpiado. La sangre quiere decir el linaje, las generaciones. Y así se adquirieron todas estas cargas y todos estos lastres que la gente viene arrastrando y sufriendo en la vida, como dicen por ahí, cargando su cruz. Pero le quiero decir una cosa, la única cruz que nosotros cargamos, que se le llama cruz, o el único madero de tormento que nosotros llevamos, es el madero de la muerte al pecado. Escuchen, eso es lo que debemos de llevar, no como un lastre, no como una carga, porque Yeshua dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Y qué tipo de cruz o qué tipo de estaca es esa que tiene que cargar todo hijo del Eterno? Es una estaca que la tiene que llevar siempre preparada, es decir, un poste, para que cuando venga el pecado y la maldad a su vida, él sepa que trae esa carga, y esa carga es un poste, y esa carga es como si la clavara, y ahí se crucifica a sí mismo. Estoy hablando espiritualmente, es decir, se declara muerto al pecado, muerto a la maldad, que no es movido por eso, y que él no está vivo para el pecado. ¿Me explico? Y cuando alguien no está vivo para pecar, está muerto, el pecado no tiene ventaja sobre él. La carga es ligera, la de Yeshua. Su yugo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Su yugo, es decir, también el yugo que se pone en el cuello, la carga en la cerviz, es fácil. No es como el yugo de que te obliga a fuerzas a los bueyes a caminar por donde tiene que ir. Con sufrimiento, no. El yugo de Yeshua es sin sufrimiento. ¿Me explico? ¿Y cuál es ese yugo? La Torah, la palabra. Te dice, mira, camina por aquí. Y si tú eres dócil y manso, como un buey viejo, un buey ya entrenado para saber el camino, entonces tú sigues el camino mansamente, sin rebelarte. Ese es el yugo fácil. ¿Sí? Hasta lo haces con gusto. Es decir, te sujetas a la palabra con gusto. Y ya no te es una carga, ya no te es un yugo pesado, te es una carga ligera. Pero a la gente le parece a veces seguir la palabra una carga tremenda. Le parece un yugo muy pesado. ¿Por qué? Porque todavía viene arrastrando lastres de generaciones pasadas, que también fueron renuentes a oír la palabra, que también fueron renuentes y desobedientes a la palabra, que andaban en idolatría, que andaban en hechicerías y en brujerías. Entonces esos lastres espirituales, esas energías malas, no los dejan avanzar, son lastres. Aparte, lo que pasó, lo que fue transmitido por la genética, y por la genética y por las emociones. ¿Sí?
Todo eso son lastres. Así venimos, desde pequeños estamos siendo cargados de lastres y no queremos, pero así fuimos creados, así fuimos, quiero decir, guiados y dirigidos. Se nos fue cargando este lastre y otro lastre. Conforme lo que vimos en nuestra casa, conforme lo que vimos en la escuela, conforme lo que vimos en los amigos, y son lastres que se van acumulando y entonces es una pesada carga. Pero llega el momento en que la persona ya empieza a desfallecer, por todo tanto le llegan una serie de problemas, de angustias emocionales, de problemas, depresiones, todo, que ya no aguanta a veces la carga. Dice Yahweh, suéltala porque si no te vas a destruir. Échala sobre mí. Yo no quiero que tú estés con eso. No te creé para eso, te creé para gloria mía, dice la palabra. Y entonces tú cuando entiendes esto, pues ya le sueltas a él la carga. ¿Y qué? Pues Señor, tú susténtame, es decir, tú sustenta este asunto, este momento, tú haz lo que debes de hacer. ¿Sí me explico? Porque mire, fíjese bien, les voy a decir las mamás y los papás. Están enfermos, están en problemas emocionales, en problemas psicológicos, en problemas de carácter, confundidos, en preocupaciones, en angustias. Se está consumiendo la persona, está siendo aplastada por la carga que trae ahí. ¿O no? ¿Qué es una deuda? Una carga. Pero te voy a decir una cosa. Cuando ya estamos arrepentidos, cuando ya hemos entendido esto y le echamos la carga al Señor, al 100% yo ya no debo nada, ni cargo nada. Porque si yo sigo cargando lo mismo, quiere decir que no fue verdaderamente que yo le entregué la carga al Eterno. Me voy a mantener en oración y todo, claro que es un poco difícil hasta que ya llega la estabilidad, pero cuando verdaderamente creemos que Yahweh va a sustentar, dice aquí, Yahweh te sustentará. ¿Usted no cree que Yahweh le sustenta? ¿No crees que Yahweh te puede sustentar, hermano? ¿Verdad que sí? Yahweh te sustenta. ¿Qué quiere decir? Te mantiene firme. Quiere decir, te hace permanecer. Quiere decir, te establece. Quiere decir, te suple. Quiere decir, te protege. Quiere decir, te ayuda. Quiere decir, te quita la carga porque Él tiene un poderoso brazo. Es que estas, hermanos, son enseñanzas que nos deja el Eterno aquí de verdadera libertad. Porque mucha gente, le aseguro, no saben esto, ni por qué actúan así, ni ellos mismos saben por qué. Porque ya tienen patrones de conducta preestablecidos, no solamente por la genética en la sangre, no solamente por la genética en emociones, mental, emocional, no solamente por la transferencia espiritual de energías malas, sino que también tienen esta carga por sus mismas situaciones que han cometido y han hecho y vivido. Y están cargados. Pero bendito sea Yahweh, Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. ¿Por qué? Porque nos da la instrucción, las herramientas para salir de estas, para ser libre de estos lastres, de estos pesos, de estas cargas que oprimen a los hijos, a la creación del Eterno, cosa que no le nació ni lo pensó en lo más íntimo de su corazón el Eterno. Me está hablando el Señor y le estoy diciendo lo que me está diciendo ahorita. ¿Está oyendo? Él mismo me dijo, porque no me nació en mi corazón ni me vino al pensamiento que ande con esas cargas.
Pero ¿por qué seguimos? Seguimos porque no hemos recibido la instrucción del Eterno, o no hemos creído firmemente en la palabra. Hemos creído en Elohim, hemos creído en Yahweh, pero no le hemos creído al verdadero poder y el verdadero efecto de la energía implícita e intrínseca, es decir, que ahí mismo contiene la verdad de la palabra. En pocas palabras resumido, creer verdaderamente. Ahora, ¿por qué no puedo salir? Porque a veces no es de la noche a la mañana. Porque es un proceso, pero tampoco vamos a pensar que este proceso es hasta que se muera la persona. No. Puede ser inmediatamente si lo hace la persona con una verdadera convicción, verdadera fe, creyendo cada palabra que dice el Eterno. Y entonces, en ese mismo momento, puede ser libre. Y en el proceso va a ir mostrando cosa por cosa el Señor. Va a ir mostrando en lo físico, va a ir mostrando en lo espiritual, va a ir mostrando en ciertas cosas. Porque no nada más es con que yo diga, se rompe toda maldición generacional, Señor, quítamela toda. Él lo hace, Él lo hace, pero en el mundo espiritual, en el mundo cósmico. Queda cancelado todo eso, pero en el mundo físico, que es en nuestro tiempo y somos nosotros aquí, un cuerpo físico con espacio, materia y tiempo, es un proceso. Y ese proceso se va a llevar el tiempo que la persona disponga para ser libre. Es decir, que la persona disponga de corazón y empiece a llevarle toda carga al Eterno y a desprenderse de esa carga, de ese lastre. Un ejemplo. Si yo soy una persona que es mal hablada, ¿sí? Que comete chisme, murmuración o malas palabras nada más, que es maldiciente. ¿Dónde estaba eso? En el subconsciente. ¿Sí? Y el subconsciente lo repite y lo repite y lo repite y sale. Bueno, pero yo ya le oré al Señor. Le suelto esa carga. Yo no la quiero porque es un lastre para mí que no me impide vivir una vida santa delante del Eterno. ¿Me explico? Entonces, si yo de corazón decidí dejar eso, y cuando de repente en mi caminar con el Señor se me empieza a salir una mala palabra, fue algo que ya estaba ahí, era un chip, pero no lo quise yo decir, fue inconscientemente. Entonces, porque estaba ahí archivado en lo profundo, salió sin querer. Entonces, ¿qué hago yo? Si yo digo, perdóname Señor, no lo quise hacer, quiere decir que la persona va en buen camino, porque está reconociendo que no fue conscientemente que lo quiso hacer, que verdaderamente fue tocado por el Señor y quiere arrepentirse y quiere vivir una vida santa para el Señor. ¿Entendimos? Entonces, ya viendo esto, el Señor nos está mostrando cómo ser libres de la carga. ¿Sí? Porque muchas veces, hermanos, estás viviendo la vida de otras personas. ¿Sí? ¿Y por qué se cargó? ¿Por qué la mamá está así? ¿Por qué la esposa está así? ¿Por qué están así? La mamá, ¿qué fue lo que hizo usted? Está preocupada por los hijos. Hablando de una mamá, ¿no? Está preocupada por los hijos. ¿Qué está usted haciendo ahí? Está adquiriendo la carga de los hijos sobre sus propios hombros. No, nosotros hay una manera de llevar esa carga que es ligera. ¿Cuál es? Señor, oro a ti por estos hijos y los pongo en tus manos y tú harás. Y ya. Pero no me la paso toda mi vida viviendo la vida de ellos, ¿me entienden? Ellos solos tienen que ir moldeando su vida y
Señor va a tratar con ellos y se van a someter al tiempo que ellos, si ellos deciden y si Yahweh está viendo el proceso, Él los va a traer a sus pies. Pero si ellos no quieren, pues hasta que Yahweh obre. ¿Me explico? ¿Y qué la persona se carga de todo eso? Y no solamente cargas emocionales, sino cargas espirituales. ¿Cuáles son esas cargas espirituales? Demonio, transferencias malignas que están ahí, ni cuentas, y la persona ni sabe. Es más, hasta si usted se mete a una casa, escuche lo que le voy a decir. Usted dice, fíjese lo que dice, está el ambiente muy pesado. ¿Ha escuchado eso? O sea, está bien cargado de malas energías. ¿Y de dónde vienen esas malas energías? De las personas que habitan esas casas, con todas esas cargas. ¿Entienden? Y la persona ni sabe y la están atacando emocionalmente, espiritualmente, físicamente. ¿Y por qué no salgo? Porque la persona no ha querido dejar esas cargas. ¿Ven? Pero nosotros tenemos que decidir de corazón dejar esas cargas. Bueno, el que quiera ser libre, libre será. El que quiera ser libre de esas cargas, lo será. Las cargas personales son, escuchen, unas cargas personales, o sea, de cada individuo que las cometió. Un ejemplo, nosotros, las cargas personales que nos echamos a veces son conscientemente y otras son inconscientemente. Por eso se llama conciencia, subconsciencia e inconsciencia. A veces lo hacemos conscientemente, es decir, con conocimiento de causa, aún sabiendo que es contrario a la bendita palabra del Eterno, es contrario a la moral, es contrario a los principios y valores que establece la palabra. ¿Sí? Pero a veces es inconscientemente y ahí a veces, por eso dice, el justo no quedará postrado para siempre. Entonces al justo también le llegan cargas, aunque sea justo. No está cometiendo pecados conscientes, se esfuerza cuando resbala, pero de repente no puede salir de ahí. ¿Qué es esto? Que trae ahí cargas que cometió inconscientemente. Pero ¿sabe qué? Cuando son cometidas inconscientemente, escuche, no le son imputadas por pecado. No son pecado para ti, no son carga en realidad. Pero en el sentido de que no son cargas que te estorban el camino al reino de los cielos. Pero son cargas en el sentido de que te están estorbando aquí en la tierra tus planes, tus proyectos, tu vida física, tu vida espiritual, tu vida emocional, tu familia, todo eso. ¿Ok? Fíjese bien lo que dice la palabra en el libro de Romanos 5. Ya estamos acabando con esta enseñanza, pero quiero mostrarles esto para que ustedes vean. En otras palabras, cuando lo hacemos, somos justos y hay cargas inconscientes, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué cometimos eso? Porque son cargas inconscientes. Por ejemplo, una persona es justa y anda buscando al Señor, pero de repente sucede algo, se molesta y tiene una reacción mala. Pero es que no la quiso hacer él. ¿Pero por qué vino? Porque la viene arrastrando de generaciones pasadas. ¿Sí? En sí mismo no fue un pecado porque fue inconsciente que él no quiso hacer. Pero tuvo una reacción que tuvo consecuencias. ¿Pero por qué? Si yo no lo quise hacer, ¿por qué lo hago? Yo ya dije que no quiero hacerlo. Porque está eso ahí, hasta que no se le entregues al Señor y le digas, mira, esta situación está así, no puedo salir de ella, te la entrego, te echo esa carga, no la quiero, ese lastre.
mío y que adquirí de mis generaciones, y mío propio, no lo quiero. Padre, límpiame en el nombre de Yeshua, por favor. Yo te pido que me limpies. Yo no quiero eso. A lo mejor te lleva un tiempo, pero va a llegar el momento en que ya. Es como cuando les dije, muchos de nosotros a veces éramos maldicientes, pero al proceso de buscar al Eterno, el Señor fue trabajando y nos libertó. ¿Ok? Pero hay que ser perseverantes. Y hay que poner nuestra parte, porque no le vamos a dejar todo al Señor. Yo también tengo que poner mi compromiso de esforzarme para hacer lo que a Él le agrada. Fíjese lo que dice Romanos 5. En Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, Adán pecó, es decir, él fue la puerta para que entrara la muerte y seguir destruyendo a la humanidad. Lo que vimos hace rato, viene de generación en generación desde Adán. Ese lastre, es decir, esas consecuencias por el pecado que se cometió. Dice el versículo 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Antes de que viniera la ley de Moisés, ¿se acuerdan que dio los mandamientos? Antes no había ley, pero había pecado como quiera. Era considerado pecado algo que iba en contra de la palabra del Eterno, pero no estaba establecida como una ley escrita. ¿Ok? Entonces dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, donde no hay conocimiento de la palabra de la Torá, no se inculpa de pecado. No se le inculpa a una persona de pecado si no conoce, si no hay una ley establecida. Pero dice el 14, no obstante, o sea, como quiera, aunque no había pecado, aunque no se le inculpa de pecado a la persona, como quiera, dice, reinó la muerte, como quiera había consecuencias. Como quiera le vino a lo mejor una enfermedad. Ya bueno lo quiera, que ya no siga la gente haciéndolo, pero cuando hay esa promiscuidad y esa fornicación, pues vienen muchos tipos de enfermedades sexuales y de otro tipo. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. No porque no estuviera escrita en la ley que era pecado, no porque no estuviera escrita no se iba a manifestar la consecuencia, como quiera se va a manifestar, ¿verdad? Aún se manifestó esta muerte, es decir, estas consecuencias, dice, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, aunque no hicieron este pecado tan gigantesco, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir, del postrer Adán, que es Yeshua. Pero este es el que pecó, Adán. Y por medio de Adán, pues todos caímos en ese pecado generacional. Pero por medio de Yeshua, todos somos libres de todo ello. Para eso vino Yeshua, esa es la solución. Entonces estamos viendo claramente que cuando hay pecado que no lo hicimos conscientemente, cuando hay pecado inconsciente, no se nos inculpa de pecado delante del Eterno. Ahora, no solamente Yeshua, aquí está la gloriosa verdad, no solamente pagó Yeshua por los pecados y transgresiones para quitarnos el lastre, sino también pagó por las consecuencias, es decir, arreglar esas consecuencias que estaban malas, es decir, en otras palabras, reparar todo lo que los lastres, las cargas habían destruido. Bendito el Eterno. Bendito el Eterno. Por eso dice, Él te sustentará, Él restaurará, Él te levantará. Las consecuencias, si tú te arrepientes, Él las va a ir reparando, las va a ir sustentando, las va a ir arreglando. Pero te dice, ve trabajando en tu vida, ve trabajando en tu espíritu, ve trabajando en tus emociones, ve trabajando
a través de mi palabra, y voy a ir restaurando todo eso. Ya quité esas maldiciones en el mundo espiritual, ya fue hecho por Yeshua, ya la obra está hecha, pero en el proceso tú tienes que poner tu parte para yo ir restaurándote. Y entonces tú ves de repente que dices, ah caray, se me quitó la mala suerte, y empiezas a ver las señales que te pone el Señor de prosperidad, de abundancia, empiezas a ver que se te abren las puertas, empiezas a ver que la enfermedad se te está yendo, ya te empiezas a ver más fuerte. ¿Qué es lo que está pasando? Te está sustentando el Eterno porque quitó la carga de tu vida, tú se la entregaste. O Él no va a venir a arrebatártela, hermano, hermana, no va a venir a quitarla si no quieres. Él no pasa por encima de nuestro libre albedrío y voluntad. Si yo quiero seguir con esa carga, voy a seguir. Pero Él dice, echa sobre Yahweh tu carga, aviéntamela sobre mí. Para mí no pesa eso nada, yo la agarro, te la quito y lo echo a lo profundo del mar y nunca más me acuerdo de ella. ¡Qué bendición! ¿Me entiende? Estas son grandísimas bendiciones porque el Señor está reparando. Yeshua repara todo lo que nuestros antecesores hicieron. Pero si no queremos que Yeshua lo repare, si no quiero seguir al Señor, entonces el que los va a reparar soy yo. ¿Y cómo? A través de sufrimiento. ¿Me explico? Yo, Yahweh, que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Y resulta que yo soy la tercera y cuarta generación, Señor, pero yo no quiero seguir al Señor. Entonces dice el Señor, dice Yeshua, bueno, pues yo pagué para que tú ya no pagues eso. Yo, para reparar estas generaciones, ese lastre, quitarlo y reparar todo lo que había destruido ese lastre. Pero ¿qué vas a hacer ahora, Señor? ¿Qué hago? Entonces tú tienes que decidir echarle la carga al Eterno. Ya no llevarla. No la quieres. No es tuya. No te pertenece. Pero si tú la quieres seguir llevando, cargando, pues ya es cuestión de cada quien. Él no va a pasar por encima del libre albedrío. Pero con esto creo que quedó un concepto claro. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? Ir con el Señor. Primero, analice las situaciones que son repetitivas y que usted manifiesta sin querer. ¿Por qué? ¿Cómo le va a hacer? Investigue. ¿Usted quiere estar enfermo? No. ¿Usted quiere ser pobre? No. ¿Usted quiere estar en derrota? No. ¿Usted quiere fracasar en aquello y en esto? No. ¿Usted quiere que su matrimonio se destruya? No. ¿Usted quiere que su hogar y sus hijos se dispersen? No. ¿Me entienden? Entonces, al pensar esto, cuando usted piensa, dice, ah, caray, pues si yo no lo quiero, entonces, ¿por qué viene esto? Y ahí va usted a identificar esos lastres que venimos arrastrando. Y en ese lastre que usted ya conoce, por ejemplo, si es de enfermedad o de pobreza, usted lo pone el Señor. Y ya le dije lo que tiene que hacer, arrepentirse por usted, si lo cometió usted y sus antepasados. Usted tiene que orar. ¿Ok? Y decirle al Señor que quite todo ese lastre, que le quite la carga, usted se le echa. Yo ya no voy a llevar cargas de nadie, Señor, ni de nadie, ni de mis antepasados, ni de mi familia, ni de mis hijos, ni de mis hermanos, ni de nadie. Yo tengo que vivir mi vida individual. ¿Por qué? Porque usted a veces y yo hemos vivido las vidas de los demás y nunca hemos vivido nuestra vida que nos dio el Señor para vivir. Y está dispersando usted su energía para todos lados y le cae la energía de esa carga y entonces usted se debilita. Eso es todo lo que tiene la persona a veces cuando está enferma o cuando está en problemas emocionales. ¿Vamos? Bueno, aquí terminamos esta enseñanza, se alargó, pero mañana primero Yahweh con estas otras enseñanzas más de muchas cosas que el Señor está revelando y mostrando para que la persona sea verdaderamente libre de todas las cargas. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Recuerden, esta enseñanza se llamó Quitando las cargas de las generaciones. El Señor les bendiga, el Santo de Israel sea con todos ustedes. Amén. Ve, amén. Listo.
Ah, caray.